Nosotros trabajamos, somos médicos endoscopistas que trabajamos para resolver por dentro del cuerpo lo que ocurre en el aparato digestivo, entrando siempre por orificios naturales. Los endoscopistas trabajamos por la boca, por el ano y todo con endoscopios. La endoscopia o el endoscopio es un aparato que efectivamente entra por esos orificios, dispone de un mecanismo a través del cual una cámara permite visualizar todo lo que ocurre en el interior del organismo en esos sectores, sí, e incluso interactuar e intervenir quirúrgicamente en esas zonas, ¿no? Así es. Esto parece como algo muy normal. Hace 15 o 20 años esto era ciencia ficción. Pues hace 15 años entrábamos y mirábamos solo, pero luego ya hemos empezado a tener posibilidad de meter instrumentos, meter dos instrumentos por la boca dentro, y hay pinzas, sacacorchos, hay de todo para hacer una fiesta. Esto que parece muy simpático, a veces es el límite entre un estropicio y prácticamente una visita rápida, ¿no? Para entendernos. O sea, el no tener que rajar literalmente en canal y abrir para llegar a un límite o a una zona del conducto digestivo es la diferencia entre meter efectivamente esa camarita o esas herramientas que pueden accionarse desde fuera a literalmente tener que producir ese trauma, ¿no? Sí, efectivamente la lógica humana, cuando hablamos de tratarle o hacerle algo, por ejemplo, tratar una úlcera de estómago, antiguamente la úlcera de estómago había que abrir una laparoscopia, que se llamaba, abrir la cavidad abdominal, abrir el estómago y entrar a la úlcera. Los endoscopistas revolucionamos un poco aparato digestivo porque entramos por la boca, ves la úlcera, la grabas, haces un vídeo y además le pinchas adrenalina. Bueno, entonces así empieza a verse que además el paciente lo acepta muy bien. Algo por la boca, terminan el tratamiento y no tengo cicatrices. ¿Por qué se pincha adrenalina en la úlcera? Bueno, una úlcera, por ejemplo, que esté abierta para que deje de tener perfusión y no sangre. Y son múltiples aplicaciones que se hacen con ¿Y la adrenalina produce esa especie de retraimiento de la vasoconstricción? ¿Sí? Y se cierra todo. Sí, sí. Interesante. ¿Por qué los niños españoles están a la cabeza de la obesidad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. Además, hoy mismo es noticia, doctor, que por ejemplo se estaba discutiendo que si los niños que comen los menús en los colegios, que si buscando causas, que el 44% incluso, en fin, hay alguna serie de porcentajes que hablan de niños que si comen allí están más obesos, que no, que incluso niños que hacen deporte o ejercicio pero que tienen esos menús fuera del orden un poco de los padres o las familias que no cuidan esos menús. ¿Qué nos pasa? Nosotros no somos Estados Unidos. Pues preocupa, porque todos tenemos el alivio de decir Estados Unidos nos ganaba en obesidad. Sí, y es por verdad eso le he nombrado Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es el país de referencia en obesidad. El adulto estadounidense es más obeso y hay más obesos en Estados Unidos. Pero es que lo que es preocupante ahora es que en obesidad infantil España es el número 1. Eso que es Estados Unidos en adulto, ahora es España en niños. Y además sabemos que de esos niños obesos, por desgracia, el 80% van a seguir siendo obesos. Eso le iba a decir, un niño obeso casi seguro será un adulto obeso. Claro, con lo cual, ¿dónde vamos a estar dentro de 5 o 10 años? Pues a lo mejor liderando en cifras de obesidad. Con lo cual hay que empezar ya a tratar. Por un lado, hay que intentar prevenir que no haya más niños obesos, con lo cual tampoco habrá más adultos obesos, pero por otro lado ya con toda esa población obesa que hay o con sobrepeso hay que empezar a tratar. Y por eso ha venido la demanda, también demanda de los pacientes, los medios de información. Habéis divulgado lo que es obesidad y que es salud, y la gente empieza a saber que no es una cuestión estética, sino que por tener kilos de más puedo tener hipertensión, diabetes tipo 2, una prótesis de rodilla mañana, una hernia de disco, ronco y tengo apnea del sueño y más riesgo al volante porque me quedo dormido. Todo eso lo va conociendo la población y empiezan a buscar tratamiento. Y todo eso lo produce un sobrepeso notable. Sí. Hablamos de sobrepeso cuando empiezan a sobrar 10, 12 kilos y obesidad por ahí. Hay unas formulitas que utilizamos, el índice de masa corporal, pero básicamente en un adulto estándar sería cuando empiezan a sobrar de 12 kilos para arriba. O sea, se puede estar gordito, porque además cada uno tiene un carácter, digamos, genético, ¿no? Se puede estar un poquito más gordito, se puede ser más leptosomático, más pícnico, más atlético, todo aquello que nos decía,
Pero una cosa es estar más o menos gordito y corresponder a un tipo genético, y otra cosa es que ese peso nos pese. Claro, claro. Ese peso nos pesa y cuanto más tiempo lo llevamos, más repercusión tiene. Entonces, claro, la obesidad adolescente e infantil va a ser muy preocupante. ¿Y por qué un niño es obeso? ¿Qué ha ocurrido ahí? Está claro que es un cambio en estilo de vida, como toda la obesidad. Los genes, por desgracia, influyen muy poco y no hay un gen que tocar para solucionar eso, sino cambiar el estilo de vida. Si simplemente comparamos, como si no supiéramos nada de obesidad, con lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, el niño de ahora no busca que le regalen otra bicicleta, busca que le regalen otro videojuego. El niño ya no toman un bocadillo de pan con jamón, como hemos tomado todos, buscan algo especial o con crema o con cacao cada vez más sabroso. La bollería, el sedentarismo en el deporte, ese hábito del niño, televisión, videojuego, está haciendo que el niño coma más calorías y sea más sedentario. No las queme, claro. Y no las queme, claro. Coma más calorías y no las queme. Mensaje a los padres. ¿Cómo tratar de prevenir eso? Fomentar horarios, fomentar una alimentación buena, correcta, sana, evitar que el niño tenga mucho hambre, porque cuando el niño ya tiene mucho hambre no hay quien le frene a su capricho de golosina. En cambio, si casi le forzamos a comer cada 4 horas, antes de que aparezca el hambre, pues bueno, es más fácil ir controlando ese hambre excesivo. Y luego tienen que jugar haciendo deporte. Eso sería lo ideal. Entonces, deporte de equipo, deporte solitario, cualquier cosa que sea actividad física tiene que ser buena para los hijos. Bien. La mejor forma de imaginar lo que es reducir el estómago con un balón o con un método POSE es pensar que cuando vamos a comer ya hemos comido un plato. Tú, cuando ya has comido un plato, puedes llegar a tu casa a comer y decir, bueno, casi no tengo hambre, me tomo un kiwi, un vasito de leche con cereales, es decir, podría cumplir la dieta, sí, porque ya he medio comido. Sí. Pero también es verdad que habiendo medio comido un plato un día en una ceremonia, en una boda, el paciente le pueden caber 3 platos más o 2 platos más. Entonces es para que realmente la media de los días, las medias de sus ingestas sean más pequeñas, con pequeñas cantidades me sacia antes que con las grandes cantidades que necesitaba. Y eso a lo largo de un año, de otro año, pues va haciendo que el paciente sea más fácilmente controlable, vaya comiendo menos, y así es la ayuda. De manera muy clara, ¿por qué este tipo de intervenciones se han convertido a veces en titular negativo en los medios de comunicación? Conocemos complicaciones, muertes incluso. Claro, es que aquí estamos hablando de un cajón desastre muy grande que es tratar la obesidad. Cuando el paciente, imaginemos, decide adelgazar, el paso 1 sería una dieta, asesorada por endocrinología, por nutrición. Sí. El paso 2 sería ayudarle a cumplir esa dieta, engañando al estómago, balones intragástricos, método POSE. Y el paso 3 sería decir, ya coma usted lo que quiera, un poco nos rendimos en ese sentido, lo que vamos a hacer es que lo que usted coma no se absorba. Y esas son las grandes cirugías de la obesidad, que son necesarias y son muy buenas, pero para mí sería el último paso. Antes hay que intentarlo hacer de otra manera. En esas grandes cirugías suelen acudir pacientes muy obesos, que ellos de por sí ya tienen mucho riesgo, el obeso mórbido que decimos, tiene mucho riesgo, las cirugías tienen por tanto complicaciones, hay mortalidad y hay secuelas. Eso es así, pero es que más secuelas y más peligro y más mortalidad hemos visto que tiene el infarto de miocardio que da en la obesidad, o la hipertensión o la diabetes. Entonces algo hay que hacer, por eso es tan importante no llegar a este grado de obesidad y tratarlo o en la dieta en el colegio o con un balón o método POSE antes, todo antes de llegar a una gran cirugía de la obesidad que tiene complicaciones. ¿Este tipo de intervenciones las cubre la Seguridad Social, doctor? Todavía no. Es que además este tipo de intervenciones es muy difícil que alguien la cumpla porque depende mucho de lo que haga el paciente. Claro. No, podemos tener esta intervención, pero ocupa lo mismo un trocito de manzana que un bombón de chocolate. Es decir, no sé, de momento es difícil y a mí me consta que los gobiernos han pensado en cómo podemos cubrir esto, pero como depende mucho también de lo que haga el paciente, hay fórmulas, hay gobiernos, creo que es en Holanda, donde están estudiando la posibilidad de volver
el coste de la intervención a aquel paciente que adelgace y que además mantenga el peso 2 años después. Mira qué interesante. Ese paciente se le paga la operación. Claro, Y eso es eso buena idea. comprometería al paciente que no es millonario, porque al millonario le da todo igual siempre si acaba solucionando el tema pagando, claro. Sí. Pero no consiste solo en pagar. Muchos pacientes pagan el tratamiento y no adelgazan. Ya. ¿Cuánto suele costar una intervención de este tipo? Hay muchos dentro de este tratamiento endoscópico de la obesidad. Hacemos como 8 o 9 tratamientos. Un balón intragástrico que dure un año puede costar 4.500 euros, incluyendo psicólogos, nutricionistas, asesor deportivo, poner el balón, quitarlo, una serie de cosas. Tratamientos que los materiales también cuestan. Parece caro, pero a la larga, bueno, es que no hay otra forma de... Hay que incluir todo eso en el tratamiento. Hay que marcar una vacilada dialéctica, pero meter un balón intragástrico en el estómago ¿es marcarle un gol a la obesidad siempre? Bueno, pues una manera de... No lo había oído nunca. Es una manera de engañar a este estómago que está diseñado, gracias a Dios lo tenemos, el estómago, para avisarnos de que hay que comer. Si no, nos iríamos desnutriendo. Entonces es engañarle diciendo, te pones este balón o te reducimos con el método POSE y parece que ya has comido. Entonces, es adelantarnos. Doctor López Navas, actualmente interviniendo quirúrgicamente con estas nuevas técnicas de endoscopia, etcétera, en el Hospital Quirón en Marbella. Sí. Bueno, seguimos en contacto, es muy interesante. Muchas gracias por recibir toda esta información y ayudar a los pacientes que con obesidad, desde luego, buscan algo más allá de la dieta que ya han intentado. Sí, ponerse en su pellejo debe de ser muy complejo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos volvemos a ver pronto.